Bienvenido a este podcast donde conversamos de programación. Mi nombre es Ítalo Morales, soy profesor de programación web. Recuerda que los temas prácticos los consigues en el canal principal llamado Rimorsoft. Aquí en este espacio vamos a conversar sobre programación mientras compartimos una bebida. En mi caso, actualmente estoy tomando café. Dedico este podcast a Chile. Yo sé que ese es un país increíble. Muchas personas de la comunidad que adquieren los libros son de allá, así que estoy profundamente agradecido. ¿Tú de qué país eres? Compárteme por favor en los comentarios tu ciudad, tu país, algún tema tradicional de tu país, precisamente para conocer un poco más de tu cultura. Recuerda que en la descripción conseguirás un enlace hacia el curso que estoy desarrollando y dependiendo de la fecha en que lo visites, este curso estará en fabricación o directamente disponible. También te voy a dejar el enlace de un libro que acabo de sacar con ciertas modificaciones. Podría decirse que es la edición 2 del libro de TDD, Lo que debes saber. Ayúdame, por supuesto, suscribiéndote. Ya estamos a un poquito más del 60% de la meta, que es alcanzar los primeros 1000 suscriptores. Y sin más, vamos entonces a comenzar con este súper tema que acompaña muchísimo lo que venimos conversando en los podcasts anteriores, que es el tema de código limpio. Esta es la página web, espero que ya la hayas visitado, te hayas registrado. Y fíjate que aquí como enlace tengo Introducción a Solid. Es un tema que muchas personas quieren aprender, ¿ok? Así que en esta introducción a Solid quiero explicarte qué es lo que queremos evitar con implementando esta metodología. Solid simplemente es un acrónimo que significa algo bastante puntual, que de hecho lo voy a desarrollar en Rimorsoft con temas prácticos aplicados a JavaScript, aplicados a PHP, por supuesto. Fíjate lo que dice acá. El costo de escribir un mal código es altísimo porque interrumpe el desarrollo y complica el mantenimiento, haciendo incluso que en algunos casos se abandone el proyecto. Entonces, esto es lo que buscamos evitar. Queremos, por supuesto, desarrollar un sistema que siempre esté en constante mejora. No queremos que en el futuro tengamos allí un proyecto que abandonemos precisamente porque nadie lo comprende, nadie lo puede mantener. La idea es minimizar este problema y de hecho tratar de evitarlo al máximo. Nuestro objetivo debe ser poder escribir un código principalmente testeable, que se le puedan hacer testing, que se le pueda crear archivos de prueba, preparado para ser mantenido, tolerante a cambios y más legible. Ese es el objetivo. Y hay algo bien puntual y bien interesante, dice principalmente testeable. Yo creo que el testing es la solución a todos nuestros males. Si nosotros implementamos y utilizamos testing, automáticamente estamos acercándonos al Solid. Automáticamente nos estamos acercando a un código limpio. Porque de hecho el tema de TDD, que es una metodología para implementar el testing, nos acerca principalmente a escribir poco código, a enfocarnos y ya lo vamos a desglosar mucho más, ¿ok? Simplemente vamos a quedarnos con esa reflexión, que si nosotros nos enseriamos y colocamos al testing como un objetivo importante a aplicar, a aprender y a estar en constante mejora, automáticamente estamos tapando todo lo demás. A veces creemos que son demasiados conceptos, pero vamos a quedarnos con esa reflexión. Si nosotros empezamos con testing, automáticamente aplicamos todos estos conceptos de programación que nos ayudan a escribir un mejor código. El siguiente concepto dice, Solid es un acrónimo que brinda la orientación ideal para escribir correctamente nuestros proyectos. Nos ayuda muchísimo cuando trabajamos con programación orientada a objetos. La intención es seguir estas técnicas y principios para programar con buenos diseños y alcanzar un código eficiente y fácil de mantener. Siempre vamos a tener allí
esa oración de fácil mantenimiento, que se pueda mantener. Aquí tienes básicamente lo que significa cada letra. Solid es básicamente el acrónimo de todo esto. Entonces, cuando tú fabricas un módulo, cuando tú fabricas alguna clase, necesitas que el primer elemento sea que, o lo primero a considerar, sea que eso que estás fabricando tenga una única responsabilidad. A veces en un archivo intentamos resolver todo. Entonces fíjate, bueno, estoy fabricando una clase, quiero que esta clase cumpla con una única responsabilidad. Y cada elemento básicamente te está llevando a, a que escribas menos, a que te enfoques, porque allí es la base de todo. Vamos a seguir con la lectura de los siguientes conceptos y los siguientes párrafos. Dice, es importante conocer cómo debemos escribir un software, pero para aprender el concepto debemos contrastarlo con el cómo no debemos programar. Y de eso trata este podcast. Es decir, ¿por qué queremos aprender Solid? Básicamente para evitar lo que te voy a explicar a continuación. Sabemos, por ejemplo, que está mal duplicar código, no escribir pruebas, escribir nombres pocos descriptivos y otras malas prácticas que a continuación voy a describir en esta publicación. Perfecto. Solid sería la buena base al momento de proponer una arquitectura de software sólida. Y quiero que veas que el tema de Solid es como buenas prácticas y principios, pero que transmite el hecho de que estamos escribiendo un código sólido, es decir, difícil de romper. Esto es un término más de marketing, pero si seguimos cada uno de estos principios, por supuesto vamos a tener un proyecto interesante y profesional. Veamos aquí los diferentes conceptos para tener en cuenta o que debemos tener en cuenta antes de comprender Solid. Recuerda, esto es lo que queremos evitar. Con Solid nosotros evitamos entonces el duplicado de código. Punto número 1, duplicar el código. Seguramente has leído o escuchado el tema de no te repitas. La idea es tener presente como norma u obligación no duplicar el código. En otras palabras, evitar al máximo el copiar y pegar. ¿Cuándo hacemos esto? Imagina que nosotros tenemos nuestra tabla de publicaciones y nuestra tabla de foros. Entonces queremos hacer un sistema de búsqueda inteligente. Bueno, ¿qué es lo que estaría mal allí? Crear en la entidad o en el apartado de las publicaciones un código bastante completo para el tema de la búsqueda de post, que busque por palabras, por coincidencia, que busque por título, que busque, sabes, que tengas todo contemplado. ¿Qué es lo que está mal? Llevarte ese bloque de código y pegarlo en el foro para que cumpla la misma función. Y más adelante, pues, vamos a ver el problema real. De hecho, de inmediato, cuando duplicas un código y este requiere algún cambio en el futuro, debes introducir dicho cambio de manera manual en todas las partes del proyecto donde se encuentra dicho código. Es un círculo, y podemos llamarlo círculo vicioso. Cada vez que haces alguna actualización debes volver a copiar y pegar, incrementando así la probabilidad de que se produzca algún error. Y de nuevo, tienes entonces el código aquí buscar y el código aquí de buscar. ¿Qué es lo que pasa? Que en el futuro te pueden decir, yo quiero que también me busque por estados, es decir, quiero filtrar por estado publicado, estado borrador, estado archivado, etc. Cuando tú haces esa modificación, necesitas hacer esa modificación en el resto de códigos que copiaste y pegaste, suponiendo que existe mucha coincidencia o mucha similitud entre tus módulos, pero este es el principal problema. Esto puedes hacerlo de manera eventual, accidental o con intención. Solo recuerda que cuando lo haces es el usuario quien se comunicará contigo para indicar los errores que se presenten. Te voy a contar una anécdota. Obviamente, cuando yo estaba comenzando, aplicaba mucho el tema de copiar y pegar. Esto es normal. Y el problema es que es el usuario quien te llama para decirte, oye, no has trabajado en esto que te pedí. Por ejemplo, me pidieron algún cambio que era modificar las plantillas de correo electrónico.
teníamos muchas plantillas de correo electrónico y obviamente, como puedes imaginar, era una plantilla por acción. Cuando me pedían algún cambio, como por ejemplo, oye, coloca este nuevo número telefónico en el pie del correo electrónico. Yo hacía la modificación donde me acordaba, donde los conseguía, etcétera, pero me decían luego, al cliente le está llegando el correo electrónico con los datos anteriores. Yo te pedí que hicieras este cambio, pero no lo hiciste. Y yo digo, sí lo hice. Ok, pero mira el correo. Y cuando yo veo el correo digo, es que la plantilla de los clientes no la modifiqué. Y este es el problema. Dicho de otra manera, el consejo es escribir el código una vez y solo una vez. Básicamente porque buscamos evitar la dificultad del mantenimiento y así facilitar la evolución del proyecto. Esto es vital. ¿Cuál era la solución en mi caso? Crear una única plantilla y que cada correo electrónico pues herede de esta plantilla, pero esas son cosas que uno aprende pues con el tiempo. Otro tema que queremos evitar con Solid es el mal olor del código. Y esto quiere decir que las cosas no están bien y como puedes imaginar este tema está relacionado con la deuda técnica. Que un código huela mal, de hecho no huele, pero son síntomas que uno puede identificar de que las cosas van a fallar precisamente porque esto se está presentando. Esto quiere decir que las cosas precisamente no están bien, que existe mucha deuda técnica, significa que hay señales claras que debemos refactorizar o de que debemos refactorizar, mejor dicho, debido a que no hemos planeado correctamente nuestro proyecto, nuestro código. Piensa en ello como en una serie de síntomas que indican con claridad que vamos por mal camino y puede traer grandes problemas en el futuro. Por ejemplo, número 1, deficiencias en el diseño. Número 2, código duplicado. Cuando tú ves código duplicado, bueno, el código huele mal. Grandes métodos. Métodos que para leerlos hay que hacer scroll. Esto es ya un indicador de que hay mal olor en el código. Clases con muchas dependencias. Y así, puedes imaginar que, bueno, cuando tú empiezas a ver que un código está mal escrito, es decir, cuando tú dices, oye, qué código tan feo. Cuando tú piensas mal del código, de inmediato puedes decir, oye, huele mal el código. No tiene por qué ser un error claro. Y esto es importante. El sistema puede estar funcionando. Puede tener 2 años en la web y servir. Pero cuando tú lo ves para hacerle alguna modificación, dices, algo huele mal. Esto quiere decir que el código puede funcionar correctamente, pero entendemos que las cosas podrían estar mejor y debemos mejorarlo. Otro tema que necesitamos evitar cuando aplicamos, por supuesto, el tema de Solid es nombres pocos descriptivos. Y esto obviamente es una mala práctica que ya evaluamos en otro podcast. Y lo que quiero comentarte en este momento es que una cosa es la programación y otra cosa es el código limpio. Necesitamos escribir correctamente las clases, los métodos, las variables y todo en cuanto al código. Precisamente debemos nombrarlo con cuidado porque volveremos a leer este código al momento de darle mantenimiento en un futuro cercano o en un futuro lejano. Recuerda que código limpio es el que se escribe con la intención de que otra persona lo entienda y pueda darle mantenimiento, evolucionarlo o alterarlo. Vamos con el siguiente punto que es acoplamiento. Esto es un concepto que se aclara bastante bien cuando lo hacemos a nivel práctico, ¿ok? En este punto te recomiendo que estés atento al canal principal, a Rimorsoft, porque voy a crear una serie donde hable de Solid precisamente. Solid en JavaScript, Solid en Laravel, Solid en PHP puro, para que se entienda bastante bien, porque este concepto, si no lo vemos en ejemplo práctico, pues puede ser complicado, aunque voy a utilizar las palabras adecuadas para que se entienda claramente. Dice, acoplamiento. Aquí buscamos evitar la relación exacta entre nuestras clases, porque esto dificulta el hecho de dar mantenimiento. Es decir, que el riesgo de que algo se dañe cuando hacemos algún cambio es altísimo. Lo ideal entonces es alcanzar un bajo acoplamiento. Y este concepto lo que quiere decir es lo siguiente.
Cuando tienes a una clase, obviamente recuerda que la clase es el molde para crear objetos. Entonces, cuando tú creas objetos dentro de otras clases, es cuando estamos hablando de que existe una exagerada dependencia, una alta relación. En otras palabras, un alto acoplamiento. Y eso es lo que necesitamos evitar. Por eso está el otro concepto de inyección de dependencia. Porque nosotros pasamos como parámetro un objeto y a partir de allí podemos entonces trabajar. Por ejemplo, quiero exportar mis datos. Tengo la clase de exportar, pero quiero exportar mis datos en Excel. Entonces yo podría pasar la clase como parámetro que me genera Excel a la clase que exporta todos los datos. Si en el futuro yo quiero crear entonces el código para que trabaje con PDF, bueno, la clase exportar ya existe, solo desarrollo la clase que hace el procedimiento con PDF, lo paso como parámetro y fíjate que existe como una inyección de acuerdo a lo que yo vaya necesitando. No tengo que modificar de manera directa a la clase de exportación. Cuando lo hacemos de esta manera, entonces tenemos un bajo acoplamiento. La dependencia entre sí básicamente no existen, pueden trabajar de manera independiente y eso es lo que nosotros buscamos alcanzar cuando trabajamos con Solid. Vamos a seguir leyendo el concepto y fortalecemos este ejemplo. Dice, el acoplamiento hace referencia precisamente a la relación que existe entre módulos y dependencia entre ellos. Si existe mucha dependencia, entonces tendremos un alto acoplamiento y debemos apuntar precisamente a la autonomía para alcanzar un bajo acoplamiento. El resultado será responsabilidades claras y definidas, módulos pequeños y con independencia. Seguimos. Este término se suele relacionar con la cohesión. De hecho, es común mencionar que debemos obtener bajo acoplamiento y alta cohesión. Alta cohesión significa que un elemento o clase realiza únicamente la tarea para la cual fue programado. Es básicamente mantener una única responsabilidad y significado, además de contar con una clara independencia. Entonces, este concepto, aunque suene complicado, no lo es cuando hacemos una serie de ejercicios, pero de nuevo, necesitamos que un único elemento sea independiente y que al mismo tiempo no esté tan relacionado con otros elementos, que pueda funcionar con independencia, con autonomía y que al mismo tiempo este único elemento se dedique a resolver un único problema. Si tú vas a enviar email, ok, solamente programa eso. Si vas a exportar en PDF, solamente programa eso. Es decir, no es correcto que la misma clase se dedique a exportar Excel, a exportar PDF, a exportar JSON, no sé, a exportar cualquier cosa. Necesitamos enfocarnos en una única responsabilidad y en minimizar a toda costa el tema de la dependencia y relación. Vamos con el siguiente punto, código no testeable. Esto es lo que debemos evitar también cuando estamos trabajando con Solid. Voy a hacer otro podcast de Solid, así que por si no se ha comprendido, esta es la introducción a Solid. No creamos pruebas por no saber hacerlo o porque tenemos un alto acoplamiento. Es decir, uno de los inconvenientes es, bueno, no hago testing porque no sé. O porque tenemos un alto acoplamiento. Es decir, la relación es tal que no puedo implementar testing. El nivel de dependencia es tan alto que nos complica el proceso de crear pruebas. Es un indicador importante y debemos detectarlo a tiempo. ¿Sabes? Refactorizar con la intención de que nuestro código sea testeable. Para evitar este problema debemos considerar a las pruebas al principio del desarrollo. Eso también es importante y bueno, hay proyectos que ya tienen 2 años y medio, 3 años y dicen implementemos el testing. Bueno, ahí es complicado porque es obvio que al no tener testing, es muy notorio, es obvio que al no tener testing, hay muchas malas prácticas allí. Hay métodos interminables, hay clases con muchas responsabilidades, etc. Sí se puede hacer el proceso de
hacer testeable todo este trabajo anterior, pero es un trabajo de mucho tiempo. Para evitar este problema, debemos considerar a las pruebas al principio del desarrollo. De hecho, esta es la columna vertebral y si lo tenemos presente, resolvemos varios problemas como la refactorización, expresividad y todo lo que hemos explicado en la sección de código limpio, de Clean Code. Era lo que te comentaba. Yo sé que a nivel de programación existen demasiados conceptos, pero si tú desde el principio te metes con el testing, abrazas a la metodología TDD, pues empiezas de manera natural a evitar muchas cosas sin la necesidad de saber que eso existe. Es decir, no estás muy claro con el tema de Solid. Perfecto, pero si tú empiezas con el tema del testing, sin darte cuenta puedes estar aplicando estos conceptos. Y eso es lo maravilloso pues del tema de testear. Vamos con el último punto, que es la complejidad. Con Solid evitamos, por supuesto, esta sección de hacer que nuestro código sea complejo. Y aquí hay algo bien importante. Quiero que te quedes con una frase que voy a leer a continuación. De hecho, cuando la mencione te diré, esta es la frase. Hacemos que nuestro código sea complejo cuando tenemos el pensamiento de resolver muchas cosas. Esto le da mayor relevancia a las cosas que suponen importancia, pero ignoras lo único que debes resolver ahora. Y aquí viene la frase. Este es el origen de muchos problemas porque estamos intentando anticiparnos a requisitos y a problemas que aún no se han presentado y desarrollamos funciones que en este momento son innecesarias. El resultado es tener un sistema que luego será difícil de mantener. De nuevo, el testing es quien te ayudará a tener sentido. Mejor dicho, voy a repetir eso. El testing es quien te ayudará en este sentido, porque es la técnica que nos mantiene enfocado. Y aquí está la frase que yo quiero que te grabes, de hecho, que te la tatúes. Dice básicamente que nosotros tenemos la mala costumbre de que con un bloque de código intentamos resolver muchas cosas. Te lo comenté en podcasts anteriores. Yo creaba un bloque de código de buscar por ID. Es decir, si pasabas el ID 500, pues te devuelve el registro con ID 500. Pero yo preparaba ese bloque de código para que hiciera muchísimas cosas. Es decir, no nada más por ID, por tablas, por columnas, que haga dentro de sí un filtrado, que haga de manera adicional la búsqueda o el listado de todos los registros. Es decir, el mismo método, por llamarlo get, buscaba por ID. Get ID 5 o get todo o get por estas columnas. Entonces yo terminaba con un código extenso y a veces no utilizaba todas estas funciones. Y es lo que está mal. No debemos anticiparnos a requisitos o a problemas que nosotros consideremos importantes. Debemos trabajar con lo que necesitamos en este momento. Voy a continuar leyendo. Dice, con frecuencia caemos en el error de programar una complejidad mayor a la mínima conveniente o necesaria. Es decir, necesito buscar por ID. ¿Por qué hacer más cosas? Y es aquí donde aplica esta frase. Con frecuencia caemos en el error de programar una complejidad mayor a la mínima conveniente o necesaria. Lo ideal es programar lo único que se requiere en el momento, es decir, enfocarnos en lo esencial. Nuestro problema radica en querer resolver todo o mucho con un único bloque de código. Y terminamos creando un código que quizás ni usamos al 100% en el futuro, y yo soy testigo de esto. Preparo un módulo, preparo un bloque de código que resuelva 1000 problemas, pero al final lo utilizamos para 2 o 3 casos. Vemos claramente lo que hace que el proyecto se vuelva difícil de mantener y poco tolerante al cambio. Siempre debemos apuntar a lo ideal, desarrollar un código más limpio que se pueda mantener y que pueda ser escalable a futuro. Esta es entonces la introducción a código limpio. Quiero que leas este post, quiero que visites la página y revises todo lo que tenemos allí.
Todo el contenido que está acá, por supuesto, te va a ayudar en tu carrera profesional como programador. Recuerda que en la descripción de este video, de este podcast, tienes acceso a este libro y tienes acceso al curso que estoy desarrollando de Web Development. De esta manera finalizamos este podcast. Recuerda suscribirte. Ayúdame a alcanzar estos 1000 primeros suscriptores. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.